Testamento, que es el griego, nos damos cuenta de lo que Dios estaba ya preparando de antemano. Dice en el 3, dice, les voy a leer así brevemente, después ustedes ya pueden estudiar este capítulo, porque hay muchos nombres aquí los que voy a mencionar, pero vamos a empezar con Adán, ¿verdad? Los voy a traducir en lo que quiere decir en hebreo. Dice Adán, ¿verdad? Adán en el hebreo es hombre, simplemente hombre. Abraham engendró a Set, y Set significa fijado o puesto. Set engendró a Enos, significa mortal. Enos engendró a Canaán, que significa dolor. Cainán engendró a Mahalalel, que significa el Dios bendecido. Mahalalel engendró a Jared, que significa vendrá hacia abajo. Jared engendró a Enoc, que significa enseñar. Enoc engendró a Matusalem, que significa su muerte traerá. Matusalem engendró a Lamec, que significa desesperado. Lamec engendró a Noé, que significa consuelo o descanso. Ahora, si lo ponemos todo junto, mis hermanos, entonces aquí trae un mensaje. Dice, cuando lo ponemos todo junto, dice: el hombre fijado, opuesto, mortal y dolor, el Dios bendecido, vendrá hacia abajo para enseñar su muerte y traerá el desesperado consuelo o descanso. Él ya venía, fíjese, mi hermano, como si nosotros escudriñamos y empezamos a estudiar la palabra de Dios, fíjese lo que él ya venía de antemano anunciando, que Cristo iba a venir, que Dios mismo iba a encarnar, iba a tomar un cuerpo para morir por nosotros. Pero mucha gente le explica a uno, no, Cristo no es Dios. Les voy a mostrar otro aquí en Génesis 22, ahí mismo a 22. Vamos a leer del 22, 7 y 8. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese cómo, enfóquese que así donde dice: Dios se proveerá de cordero. Él mismo se proveó como cordero. Dice en Mateo, cuando dice Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios. Ahí estaba profetizando Abraham que Dios mismo se iba a proveer como cordero, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que, como les digo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para nosotros poder entender lo que Dios tiene para nosotros, porque Satanás anda engañando a la gente. Hay muchas personas que creen que por hacer buenas obras pueden ganarse el cielo, pero no hay nada, como les digo, no hay nada que nosotros podemos hacer para ganarnos el cielo. Absolutamente toda la religión, eso es lo que enseña y es lo que predica, pero como les digo, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. La Biblia está muy clara en eso, Dios está muy claro. Dice que por gracia sois salvos, ¿verdad?, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque sin Cristo
nuestras obras, dice Dios que Él las ve como un trapo de inmundicia. De nada sirve, ¿verdad? Ya cuando nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, hacemos, las obras son buenas y las hacemos, pero las hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender y escudriñar la palabra de Dios para entender todo esto, porque hay tanta denominación ahorita que enseñan que se tiene que bautizar para ser salvo, que tiene que recibir el don del Espíritu Santo y que va a hablar en lenguas, etcétera, etcétera, que yo soy profeta, que yo tengo el don de sanidad, ¿verdad? Así dicen muchos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos, porque esos son puros falsos profetas, enseñando lo que no es. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a escudriñar, si queremos la verdad, Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte, hermano. Dijo un hermano que él cree en profetas, cree en el don de sanidad, y me estaba platicando conmigo, me dice, bueno, pues Dios por medio de su Espíritu a mí me da la sabiduría. Sí, le digo, pero cuando uno estudia la palabra, Dios te revela por medio de su Espíritu Santo el don, digo, la sana doctrina. No vas por arte de magia, te va a decir, bueno, tú ya eres mi siervo. Tenemos que prepararnos, mis hermanos. Pero los apóstoles se prepararon por años, 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Ellos caminaron con Él. Cristo mismo les enseñó la sana doctrina. Cuando Pablo se convirtió, duró 3 años en el desierto, preparándolo para que él pudiera. Pero todavía sí fallamos, porque Pedro, que caminó, que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, él anduvo predicando que tenía que circuncisarse a los gentiles para poder ser salvos. Ya cuando Cristo mismo le había enseñado la sana doctrina. Pero ¿qué hizo? Se inclinó en su propio razonamiento y andaba enseñando otras cosas. Le estaba diciendo a los gentiles, no, tú tienes que circuncisarte para que puedas ser salvo. Pero ¿quién vino y lo exhortó? Pablo. Vamos allá a Gálatas para ver lo que le dice Pablo. Gálatas 2:11. Amén, mis hermanos. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a estos gentiles a judizar? Fíjense, mis hermanos, él estaba obligando a los gentiles que se circuncidaran, porque estaba echándoles, como quien dice, pues le estaba mintiendo, estaba predicando una doctrina errónea. Entonces, como les digo, mis hermanos, tenemos que mantenernos humildes. No importa la sabiduría que Dios nos ha dado, siempre hay que mantenernos humildes, porque a veces sí el hombre es propenso a enorgullecerse y levantarse el cuello. Yo sé mucho, yo sé doctrina, yo predico muy bonito, pero no es eso, mis hermanos. Tenemos que siempre ser humildes ante todos, primeramente ante Dios y primeramente ante la iglesia, y predicar sana doctrina. ¿Entienden? Entonces, quiero ir a Proverbios 2.
del 1 al 6, mis hermanos, dice, amén. Amén. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense, mis hermanos, de ahí es donde viene la sana doctrina, cuando buscamos la sabiduría de Dios. Pero el hombre siempre busca la sabiduría de este mundo y se enorgullece y crece y se enaltece, pero tarde o temprano Dios lo va a humillar. Dios lo va a humillar. Debemos mantenernos siempre humildes ante todo y predicar sana doctrina. Pero que dice que si lo buscáramos como si fuera un tesoro, este es un tesoro para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es un tesoro para todos nosotros, hermanos. Y tenemos que buscarla como si fuera un tesoro. A veces no la leemos como debemos de leer, a veces no la estudiamos como debemos de estudiar. Y por eso, cuando un hombre viene, un hombre que es usado por Satanás y a engañarlo a usted y le dice, ten cuidado, porque otra de sus artimañas es, después de que ya recibió a Cristo, usted le dice, ten cuidado porque te puedes volver a condenar, te puedes perder. Y esa es una gran mentira de Satanás. Es una gran mentira, porque todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ya no hay salvación, ya no hay condenación, perdón. Ya no hay condenación. Dice Romanos 8:1 que ya no hay más condenación a todo aquel que anda en Cristo, en el Espíritu Santo. Ustedes andan en el Espíritu Santo, mis hermanos, tienen el Espíritu Santo. No hay más condenación. Dice en Juan 3:18, dice que en él cree no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. Si no crees, mi hermano, ya es condenado. Pero todo aquel que cree y que lo ha recibido como su Señor y Salvador, no hay más condenación. Pero esos hombres usan mucho versículos, los tuercen. Hay 85 versículos, mis hermanos, que ellos usan. Les voy a mostrar unos cuantos aquí para que nosotros estemos atentos, para que podamos guardarlos en su corazón, para cuando alguien venga y nos diga que usted se puede condenar, que usted se puede perder. La palabra es claramente. Vamos a 2 de Pedro 2:20. Este es uno de los favoritos versículos que ellos usan para decir, mira, aquí dice que te puedes perder. Pero se los voy a explicar, mis hermanos, aquí. 2 de Pedro 2:20. 2:20 y 21. Amén. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor del primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjese cómo dice ahí que el perro vuelve a su vómito y el puerco a revolcarse en el lodo otra vez. Y dice, mira, aquí dice que puedes perder, que puedes volver a tu vómito y te puedes ir a revolcar otra vez.
Pero no está hablando a los cristianos, mis hermanos. Aquí está hablando, en su contexto entero, está hablando de los falsos profetas. Dice que su estado viene a ser peor, como dice en Mateo, ¿verdad? Que dice que vienen los demonios y viene el demonio y dice, la casa está limpia y barrida, pero no está habitada. No está el Espíritu Santo. Y por eso vienen los otros demonios y se apoderan de esa persona. ¿Y su estado qué? Viene a ser peor. De eso está hablando. No está hablando de los creyentes, porque los creyentes tenemos en nuestro corazón, ¿qué? Habitado por el Espíritu Santo. No está hablando de eso, mi hermano. Pero muchos lo tuercen y dicen, no, sí. Pero yo les quiero decir una cosa, mis hermanos. Cuando Dios toma a una persona como su hijo, dice la palabra que somos adoptados, ¿verdad? Cuando una persona va a adoptar a un hijo, tiene que llevar un protocolo, papelería y ser aprobado, ¿verdad? Pero cuando se lo lleva a su casa, si el niño no le agrada, se portó mal, hizo cosas, ya no hay un protocolo, mi hermano, que pueda deshacerse de eso. Es su hijo. Usted ya no puede llevarlo a esa agencia donde lo adoptó y decir, ¿sabe qué? No lo quiero. No lo quiero porque este niño me salió muy travieso, me salió muy malo, no lo quiero. No hay, mi hermano. Le van a decir, usted lo adoptó, es su hijo. Es suyo, ya, es suyo. Y así en el cielo también. Cuando Dios nos toma por hijos, ya no hay un protocolo que se pueda hacer de eso. Si usted le entregó su corazón verdaderamente a Dios, Dios ya no lo va a echar fuera. Dios ya no va a decir, bueno, te portaste mal, hijo mío, ya no quiero ser tu padre. No le va a decir eso. Él lo adopta, lo toma como su hijo. Pero ¿qué dice en Hebreos? Dice que a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, ¿verdad? Lo corrige. Y vienen consecuencias de nuestros pecados, porque seguimos pecando. No porque somos hijos de Dios, no estamos sin pecado, ¿verdad? Seguimos pecando, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, ¿verdad? Y hemos sido lavados por su sangre preciosa. Y Él nos ha limpiado de todo pecado. Él ha quitado todo el pecado de nosotros. Pero muchos, como les digo, enseñan esto, mis hermanos. Dicen que los perros, que... Yo les pregunto, ¿nosotros somos perros? No. Espiritualmente, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Ovejitas. Nosotros somos sus ovejitas. No somos perros, no somos puercos. Los puercos son aquellos que dicen que no les echen las perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque las van a pisotear. Esos son los que no han creído. Vamos a Apocalipsis 22. 22:14, mis hermanos. Amén. Amén. Dice 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, ¿qué dice ahí, hermanos? Estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero fíjese cómo dice, más los perros. Esos son los no creyentes, mis hermanos. No está hablando de un cristiano que le ha entregado su corazón a Dios y que vamos a volver a nuestro propio vómito. Eso no es, mi hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con esa persona que dice, porque Dios los tiene engañados. Satanás los tiene engañados. Están todo el tiempo con el temor de que, pues, pequé, ya perdí acá ratito va a estar pecando. Pues somos pecadores. Pecamos con nuestros actos, con nuestra boca, soñamos, pecamos con los... Entonces, Dios vino una vez, Cristo vino a morir en la cruz una vez y para siempre, nada más. Ya no tiene que venir. Cuando uno está, esos que predican eso, que se perdió la salvación, ellos están predicando obras, porque al perdérsela, se la tiene que ganar otra vez. No, tengo que pedirle perdón a Dios y que tengo que hacer eso. No, mi hermano, están equivocados.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro versículo que usan mucho ellos, Mateo 24. Mateo 24:13. Dice la palabra, mis hermanos, dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así dicen, mira, tienes que perseverar hasta el fin para que puedas ser salvo. ¿De qué está hablando aquí, mis hermanos? Si lo leemos en su contexto, está hablando de la tribulación. Yo les pregunto, ¿nosotros vamos a estar en la tribulación? No vamos a estar. Los que tienen que perseverar son los que van a estar en la tribulación. Por eso hay que estudiar, escudriñar la palabra de Dios y leer todo este capítulo en su contexto para saber que Cristo está hablándole al apóstol de la tribulación. Ellos son los que tienen que perseverar, porque ya no va a estar la gracia, ya no va a estar la iglesia. Todo aquel que le entregaba a su Cristo Jesús, Cristo va a venir por nosotros, por su iglesia, y vamos a ser arrebatados. Y vamos a estar con ellos. Cuando esté pasando esto, en la tribulación, nosotros ya vamos a estar allá arriba. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado con estos versículos. Porque muchos dicen, no, pues aquí dice en la iglesia de Laodicea. Vamos a Apocalipsis, también otro muy breve aquí. No hay el versículo, mis hermanos. A ver si me ayuda, donde dice que han lavado sus ropas. Creo que es... aquí en el capítulo 2, mis hermanos. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice ahí, mira, dice que va a borrar tu nombre del libro de la vida. No, mis hermanos, aquí cuando leemos el texto en su contexto entero, Él está dando una promesa a la iglesia que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Es una promesa de Dios, pero muchos dicen, no, va a borrar tu nombre. Si pecas, va a borrar tu nombre. Dios no tiene un borrador allá, o no va y viene el arcángel y le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hermano Daniel pues cayó, pecó. ¿Usted cree que Jesús le va a decir, borra su nombre del libro de la vida? No. Muchos dicen, no, pues ya no tenemos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que hemos sido sellados. Efesios 1:7, si no me equivoco, ¿verdad? 1:3. Gracias. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar ahí saliendo. Ya pecó, ya no está. Ya pecó, ya. No, mis hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo. Ya no hay más condenación. El otro día estuve platicando con una hermana, pero ellos tienen sus creencias, como le digo. Y ella dice que el Espíritu Santo se sale. Y le dije, enséñame un versículo en la Biblia donde diga que... No, sí, aquí dice, no me acuerdo dónde, pero aquí dice, enséñamelo. Mi hermano nunca lo halló, porque Dios ha prometido nunca borrar nuestros nombres
del libro de la vida. Todo aquel que le ha dado su corazón, que le ha entregado su vida, no hay más condenación, y somos ella con el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto, mi hermano. Tenemos que no permitir que venga otro hombre, otra hermana de otra denominación, otro hermano, queriendo también envolvernos en sus creencias. Nosotros vamos a creer en lo que dice Dios y no en lo que dice el hombre. Eso es lo que vamos a creer. Porque hay hombres, mis hermanos, que ahorita habló el hermano de lenguas, ¿verdad? Que hay hombres que dicen que tienes que ven aquí para que recibas el don del Espíritu Santo, te vamos a bautizar en el fuego del Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas. Eso es mentira, mis hermanos, porque al momento que uno cree en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. En el momento. Ya no tenemos que venir que te voy a para que recibas el don del Espíritu Santo y que vas a hablar en lenguas. En lenguas, mis hermanos, en el griego quiere decir lenguajes o dialectos. Son lenguajes, mi hermano. No son, como ellos dicen, lenguas angelicales. Cuando dice Pablo, cuando nosotros leemos ese versículo en el capítulo, creo que es 1 Corintios 13, donde dice: si yo hablare en lenguas angelicales, ¿verdad? Él está hablando como sarcásticamente. El lenguaje está diciendo: si yo hablase en lenguas humanas y en lenguas angelicales, ¿verdad? Él está hablando. Si yo vengo aquí y le digo a usted: no, pues yo hablo inglés, sí me lo van a creer, ¿verdad? Si yo ahí hablo inglés, presumiendo, hablo inglés, hablo español y hablo marciano, ¿y ustedes qué van a decir? No hay ni una lengua marciana. Así estaba hablando Pablo, lo estaba hablando sarcásticamente. Pero el hombre dijo: mira, aquí dice que hay lenguas angelicales, y empiezan con su bla 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 y no saben ni lo que dicen. Pero que ahorita explicó el hermano, ¿verdad? Pero mis hermanos, la palabra de Dios en ese tiempo, en Corintios, había tanto problema en esa iglesia que se estaban involucrando tanta gente pagana que estaban convirtiendo a Cristo y estaban trayendo sus doctrinas de ellos. Había una diosa que le llaman la diosa Diana en esos tiempos, y ellos se dejaban llevar por esa, entraban en como un éxtasis, se dejaban llevar, ¿verdad? Y entraban en una mente de éxtasis y empezaban a hacer cosas. Entonces eso lo trajeron ahí a la iglesia y empezaron a hablar puras, no saben. Pero también cuando uno no tiene el Espíritu Santo, se puede apoderar los demonios de uno, y lo hace los demonios, ¿verdad? En uno, y pueden andar hablando cosas. Como dice la palabra de Dios, dice: ¿cómo voy a decir amén? ¿Cómo voy a decir amén yo a eso que dijiste? Pues si no sé ni qué está diciendo. Como dijo el hermano, si yo me pongo aquí a predicarles inglés, yo puedo estar hablando otras cosas que no son de la Biblia. ¿Usted va a decir amén? Hermano, aquí en Corintios 14 yo lo estuve leyendo, y es que dice que hablaban lenguas y nomás Dios les entendía, algo así. Sí, mis hermanos, es 14.1 es otro versículo, donde 14.2, perdón, es otro versículo. Vamos ahí para poder. A veces a uno lo confunden. Lo confunden. Porque no está uno Sí, preparado. sí, lo confunden con eso. Y ese es otro de los versículos muy dichos por ellos, para defender sus creencias. Entonces, es 1 Corintios 14.2. Bueno, voy a empezar de uno para poder. Amén. Dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí también se usa este versículo que para profetas, pero esta palabra se usa en el griego profeteo, que significa exponer
o predicar la palabra de Dios. No voy a profetizar un futuro. Estoy profetizando la palabra de Dios, algo que ya está puesto aquí. Eso es lo que quiere decir profetizar, profeticéis. La palabra correcta en el griego es profeteo. Entonces dice en el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí es donde está el error, mis hermanos. Dice, aunque por el Espíritu. Ese no es el Espíritu Santo. La Biblia que nosotros tenemos, la traducción es errónea. Ahí tiene la E mayúscula. Si ustedes lo ven, dice, eso quiere decir que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en el texto original es una E minúscula. Quiere decir que es el espíritu de uno y no el espíritu de Dios. ¿Por qué el espíritu de uno? Porque te metes en esa éxtasis, te dejas llevar por esas cosas que no son y tu espíritu empieza a decir cosas que no son. Pero no es el Espíritu Santo, y lo reto para que lo busque, porque la Biblia americana en inglés lo trae correctamente, pero la traducción, como les digo, en el texto original es perfecta. Pero cuando ya las van traduciendo, hay un pequeño margen de error. Y es cuando empezamos nosotros a dar doctrina. Pero cuando empieza usted a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios, hay muchas fuentes. Hay muchos hermanos que Dios ha usado, que Dios les ha dado la sabiduría para enseñar la palabra de Dios. Pero si ese se va con una fuente que le está mintiendo, porque ahorita si se mete usted al internet, hay de todos dando enseñanza, pero la mayoría es errónea. Pero muy poca iglesias dan sana doctrina hoy. Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque dicen que otros dicen, Dios me dio el don de sanar, y usan el versículo ese de Dios, ¿qué dice? Se llevó todas nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Pero si usted lee ese versículo, dice, por su llaga fuimos sanados. No por sus llagas, por una llaga. ¿Cuál llaga? Su muerte. Fuimos sanados de las enfermedades espirituales, del alma. Eso fue lo que fuimos sanados. Estamos en un cuerpo corruptible, este cuerpo es pecador, va a envejecer, se va a enfermar y vamos a morir. Pero, le dice Dios, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, dice que Él ha preparado un lugar para nosotros y vamos a estar con el Señor. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. Él murió por nuestras enfermedades, pero para el futuro que estemos allá, porque allá no va a haber enfermedades, allá no va a haber muerte, allá no va a haber dolor, no va a haber nada. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que escudriñar la palabra, hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, como leí en Proverbios, y no inclinarnos en nuestra propia prudencia, como dice en Proverbios también, dice, creo que uno, ¿verdad? Dice que no nos inclinemos en nuestra propia prudencia. Siempre tenemos que buscar, escudriñar la palabra de Dios, como dijo Pedro, cuando, no me acuerdo si fue Pedro, en Hechos, que le dijeron los judíos, hey, no anden predicando al Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron? Primero hay que hacerle caso a Dios que al hombre. ¿A quién le vamos a hacer caso nosotros? A Dios, ¿verdad? Yo no voy a venir a predicar aquí algo que me dijo otro pastor. Si está de acuerdo con lo que Dios dice, claro que lo voy a predicar. Pero si está de acuerdo en lo que él cree o lo que él piensa, no voy a venir a predicar eso. Yo voy a escudriñar la palabra. Por eso siempre tenemos que estar atentos a lo que predicamos, lo que vamos a escuchar, para poder nosotros... No, está correcto el hermano.
¿verdad? Está correcto lo que está predicando porque viene de la palabra de Dios. Hay otros que dicen que soy profeta. Llegó un hermano allá en mi trabajo y yo siempre tengo mi Biblia y me dice, ¿es hermano? Le digo, sí. Dice, yo también soy apóstol, profeta. Dijo, oh sí, pues qué bueno, le digo. Dice, ¿usted también es apóstol? Digo, no, le digo, yo soy discípulo de Dios, nada más. No, si usted predica la palabra, si usted también es profeta, también. Digo, no. Les voy a enseñar que ya no hay profetas. Mateo, vamos a... Perdón, Lucas 16:16. Lucas 16:16. Amén. Amén. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Quién fue el último profeta, mis hermanos? Claramente. En Mateo también lo dice, que los profetas eran, no recuerdo el versículo, pero si lo escudriñan lo hallarán, después se los doy, pero claramente la palabra dice que los profetas eran hasta Juan. Vamos a Corintios, Primera de Corintios, mis hermanos. Primera de Corintios 9. Como les digo, todos estos dones Dios sí los otorgó a muchas personas, pero fueron para un propósito. Pero cuando ese propósito se cumplió, cesaron. Dice la palabra de Dios en el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí vamos a enfocarnos cuando venga lo perfecto. En la palabra en griego quiere decir cuando venga lo completo. Porque en ese tiempo, en esa dispensación, mis hermanos, la Biblia no estaba completa. Primera de Corintios 13:9. 13:9. Amén. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como les digo, Dios les dio muchos dones en aquellos tiempos, en esa dispensación, para que se exponiera la palabra de Dios. Porque la Biblia no estaba únicamente el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso. Y ya cuando se fue revelando el Evangelio, que la salvación venía por nuestro Señor Jesucristo, por la gracia, ¿verdad? Venía en la Biblia, viene en la Biblia. Entonces, ellos tenían que usar diferentes prodigios y muchos milagros, muchas cosas, pero eso fue para un propósito, para exponer, pero se cumplió y llegó lo perfecto, hermano. Como les digo, en el griego quiere decir lo completo. Cuando llegó la palabra, que es perfecta y completa. Si alguien viene y le dice a usted, tengo algo que decirte porque Dios me mandó, me dijo que esto y que lo otro, el canón está cerrado, mis hermanos. Lo que Dios tiene que decirnos, nos lo va a decir en su palabra. Simplemente hay que leerla. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de las predicaciones y por medio en nuestro corazón. Dios nos habla en nuestro corazón, más que hay que saber escuchar la voz de Dios. Pero nosotros queremos ir, es que el profeta, que vino un profeta y me dijo, y se maravillan, se dejan llevar por sus emociones, que es que él tiene
poder del Espíritu Santo que duerme en la gente, que eso es puro mentira, mis hermanos. Hermano, ¿y por qué se cae la gente? Se dejan llevar por sus emociones. Emociones. Y no le digo que tenemos un espíritu, el espíritu es débil. El espíritu entra en ese ambiente, y se convierte en un... Por eso dice en 14:1, como le dije, es el espíritu humano y no el espíritu de Dios. Porque ahorita les digo al hermano que dijo, es un Dios de orden, un Dios de paz. ¿Me entienden? No, Dios no va a hacer que nos revolquemos ahí en el suelo y empecemos a... No, Él es un Dios de orden. Hermano, Lleguen. pero hay testimonios de que la gente que está ahí parada es misma gente que está en cómplice con el... Exactamente, mi hermano. Porque bueno, yo he visto ahí cuando se arrima el que los va a dormir, ya atrás ya está uno esperando Que caiga. para que caiga. Yo tengo varios así. Mi hermana la llevó una amiga de ella a una iglesia pentecostés y el pastor empezó ahí, y mi hermana pues no cree en eso, ¿verdad? Pero ella fue a acompañar a su amiga, que es hermana también, pero de otra doctrina. Y pues mi hermana dice, no, pues yo ¿por qué me voy a caer? Y que le decía a la hermana, cállate. No, pues si de verdad tiene el poder de que me tumbe, que me tumbe. Pero yo no me voy a dejar caer nomás porque tú me dices, o para hacer quedar bien a este pastor que se cree que tiene un don que Dios no se lo ha dado. Dijo un hombre también, un amigo mío me dice, que fue también a una iglesia de esas y pues dijo, no, pues estaba aventando, me aventaba, dice, ¿no? Y pues miré que todos estaban tirados.